Ya se los prometí, lo queríamos tener hace rato acá con nosotros. Es uno, si no el más protagonista quizás de la campaña que ha hecho el fútbol de la Universidad de Concepción. Hace 2 años llegó acá a dar su mejor versión, ¿cierto? Con 32 años hoy día, Francisco Bozán es uno de los técnicos más apetecidos en el fútbol chileno. Bienvenido, profe. ¿Cómo está, profe? Bien, un gusto tenerlo de verdad por acá. Asiento. Hace rato que queríamos conversar nuevamente con usted. Ha sido un gran año el 2018. ¿Cómo lo siente? Sí, la verdad que el 2018 y el 17 y el 16 en el club. Porque nace todo de un momento súper difícil. Sí. Nosotros llegamos en una situación complicada y hicimos que estuviese aún más complicada porque nos fue muy mal al inicio. Logramos ganar solamente un partido, empatar otro y terminamos ese campeonato en la última posición. Para poner un poquito en contexto a la gente, claro, el 2016 llega a hacerse cargo de la Universidad de Concepción casi a final de año. Estábamos últimos en la tabla, la misión era muy difícil y hasta ese partido quizás con O'Higgins, donde sale ese golazo, ¿cierto?, tan recordado de Alejandro Camargo, las cosas estaban complicadas. Y después viene un repunte tremendo que le lleva a la primera Copa Libertadores, el 2017 un tercer lugar y 2018 otra Copa Libertadores más. Sí, quiero ser preciso para no ser injusto con los procesos. Nosotros llegamos y el equipo no estaba último, pero fuimos capaces de dejarlo último. Esa es la verdad. En ese momento, claro. Fuimos capaces de hacer lo peor de lo que venía realizándose. Y claro, ya el 2017 teníamos el compromiso de salir del descenso, logramos salir a 5 fechas. Sí. Y después terminamos tercero, clasificamos a Libertadores y ahora por segundo año consecutivo otra clasificación a los Libertadores. Y la verdad que ha sido un proceso bastante exitoso en lo numérico, que es finalmente lo que queda en el recuerdo. Y en lo humano yo siento que ha sido la base de poder llegar a donde estamos. Profe, en ese momento, bueno, se hablaba mucho de Francisco Bozán, el que tenía las mejores calificaciones en el INAF, ¿cierto? Había salido con muy buenas notas, ¿cierto? Prometía mucho, el técnico más joven de ese momento. Había una mochila también de eso, porque me imagino que asumir siendo un joven en ese minuto con 30 años, la responsabilidad era mayor, quizás la presión de los medios. Sí, o sea, me había tocado asumir un primer equipo a los 27. Barnechea. Y que fue probablemente el más duro, porque tenía 27 años, porque venía del fútbol joven. Y por cómo termina siendo la historia en Barnechea, que terminamos descendiendo. Sí. Lo difícil era salir de eso y entender que podía volver a dirigir y que podía ser entrenador. Claro. Se nos da la oportunidad acá. Y venía con una mochila aún más cargada que la que tú expones. O sea, no era solamente la juventud, no era solamente este alumno con buenas notas, destacado, pero que no lo había logrado en la práctica, sino que además había descendido con Barnechea. Y esa mochila es la que contrata la Universidad de Concepción, en la que confía y en la que finalmente nos terminan entregando esa confianza partido a partido, proceso a proceso, para llegar a lo que estamos hoy día. Francisco, ¿cuáles son las claves para revertir un proceso así? Porque claro, el equipo sale del descenso y radicalmente pasa a ser tercero en la tabla de posición el 2017, clasificar a una Copa Libertadores. ¿Cuáles son las claves para pasar así de un momento a otro? Yo siento que hay cosas que se van uniendo, que se van conjugando. Y esto de estar siempre en el lugar exacto, en el momento preciso, es algo que me ha ido marcando. Para bien y para mal. En esto del descenso también fue en un momento de aprendizaje. Siento que también fue el lugar preciso y el momento exacto. Y aquí se juntó lo que nosotros traíamos como energía profesional y un grupo de jugadores aventajados en experiencia y ávidos también de lograr cosas. Claro. Con gran jerarquía. Aquí no estamos dirigiendo una juvenil, aquí estamos dirigiendo... Está el jugador con la mayor cantidad de años y de experiencia y de campeonatos y de que es el último que jugó con Diego Armando Maradona, como es Cristian. Sí. Y hay el Tigre, y hay ex seleccionados nacionales, hay un montón de buenos jugadores que se lograron unir y entender que aquí había solamente un objetivo, que es la Universidad de Concepción como equipo. Bueno, y el 2018 ni hablar, o sea, 9 partidos seguidos ganando. En un momento, bueno, fueron 11 invictos. ¿Sabes? Se te comparó con Pep Guardiola incluso. Por el pelo, sí. Por el pelo. Por el pelo no fue precisamente, pero por las buenas campañas, por el buen rendimiento del equipo, también por los números. O sea, fueron 11 partidos invictos, 9 victorias seguidas. Eso no se logra en cualquier lado. Sí, la historia se repetía.
porque como habíamos empezado muy mal en esto que tú comentabas recién, de la pelea por el descenso, el 2018 no fue diferente. Solo empezamos mal. Inicio difícil. Quedamos mal, quedamos fuera de la Libertadores con un 6-0, 4 acá, 2 allá en Brasil contra Vasco da Gama. Perdimos con O'Higgins, hasta que después empatamos y después nos tocó este partido con Huachipato, que es el clásico de la zona, donde hay una responsabilidad más allá que solamente los 3 puntos del campeonato. Y terminamos perdiendo 3-0, inapelable, nos pasaron por encima. Y yo siento que ahí está la ventaja que ha tenido este grupo. Por eso yo siempre termino nombrando al equipo. ¿Amor propio del autocrítica. Para mí, autocrítica y la capacidad de aprender. O sea, ellos se dan cuenta que estábamos cometiendo grandes errores probablemente, y en base a esa autocrítica entender que había que revertirlo, aprender y salir desde esa posición. Y no perdimos más. O sea, le ganamos a Unión Española hasta Católica, que es el que nos termina cortando la racha porque empatamos acá en Collado. Francisco, ¿recuerdas si se habló algo en ese momento en el camarín, ya sea con Huachipato o después cuando ganan en Santiago a Unión? ¿Se conversó algo específico para que después tuvieran esa tremenda racha que ha marcado el 2018? Sí, era volcar finalmente todo lo negativo, todo lo tenso que estaba en el ambiente, todo este juicio al trabajo del cuerpo técnico, que éramos los mismos que habíamos clasificado a Libertadores el año pasado. Todo eso, esa energía negativa era volcarla en positiva y entender que teníamos para lograr cosas. Claro. Y creer en nosotros y volver a creer en el trabajo que se hacía. Si finalmente lo que pasaba no era que se trabajara mal en la semana, los muchachos se esforzaban en la semana, pero llegaba el fin de semana y no lográbamos repetir eso. O sea, era entender que si trabajábamos 6 días de la semana, el 7º era solamente llegar a repetir lo que hicieron durante esos 6 partidos. Y la verdad que fue así, lo terminaron convirtiendo en eso, terminaron entregándose por completo y aumentó mucho esta competencia interna entre un jugador y el del mismo puesto, que finalmente nosotros perdíamos jugadores por expulsiones, por acumulación de tarjeta, por lesiones, y el que entraba en el lugar de este lo terminaba haciendo igual o de mejor forma. Francisco, ¿cómo se hace? Porque somos un equipo de región, no contamos quizás con los mismos recursos de otros equipos, pero hay mucho trabajo, me imagino, para lograr tener una campaña así de sostenida en el tiempo, llegar hasta el final, ¿cierto? Arriba, en la punta, peleando, dando que hablar de buena forma. Hay mucho trabajo. ¿Cómo se hace eso, Francisco? Yo siento que alineándonos todos en ese único objetivo. O sea, no es solamente los jugadores que se ven en televisión, no son solamente los 11 que están haciendo goles o defendiendo. Hay un cuerpo técnico muy grande por detrás. Y además hay una dirigencia y hay trabajadores en el club que tienen todos el mismo objetivo, todos la misma presión y todo este mismo carácter profesional. O sea, esto parte desde una dirigencia que a nosotros nos da la confianza en el cargo después de todos estos quiebres que iban sucediendo y después de ese Huachipato, de esa derrota, nos dijeron que aquí no pasaba nada y que siguiéramos trabajando, que confiaban en el trabajo de nosotros. Claro. Desde ahí parte la confianza. Creer en el trabajo. Creer en el trabajo fue lo primero y darnos la oportunidad en esta primera etapa de confección del plantel de tener también los jugadores que hoy día nosotros tenemos, entendiendo que ellos son finalmente los que terminan haciendo el trabajo el día de fin de semana y nos terminan representando, pero son muchos, Javier, los que están por detrás. Y qué tremenda campaña que ha hecho el profe Bozán, ¿cierto? Con su cuerpo técnico y todos los jugadores. Le regalamos un aplauso al profe, creo que lo tiene más, pero más que merecido. Vamos a seguir hablando porque queremos conocerle un poquito más qué hay fuera de la cancha, pero eso al regreso del Campanil UDEC TV. Vamos al corte.